Bien, ahora enfermedad por reflujo gastroesofágico. Todo lo contrario a lo que hemos visto de acalasia, de disfagia. Cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es una incompetencia. Incompetencia ¿de qué? ¿De quién? Del esfínter esofágico inferior. Y al yo decir incompetencia, ¿qué quiere decir? De que este esfínter esofágico inferior, su tono está hasta las patas. Su tono está abajo. Su tono. ¿Eso qué quiere decir? De que el tono está persistentemente menos de 15 milímetros de mercurio. A veces, en casos severos de reflujo o ya el reflujo instaurado, está menos de 6 milímetros de mercurio. Menos de 6. Es decir, está abierto, pues. Eso es una compuerta libre. El ácido viene, se va. Y ustedes, ese clásico, lo que ustedes sienten, ¿no? Están comiendo, han comido su café en la mañana, su hamburguesa con harto ají, hay ácido en el estómago, se irrita, eruptan y se regresa todo el ácido y te quema, ¿no? Te quema hasta la garganta. ¿Han sentido alguna vez eso? Ya, eso se denomina pirosis, sensación de ardor retroesternal. Y cuando hablamos de la clínica, cuando hablamos de la clínica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pregunta de examen. ¿Cuál es la clínica más frecuente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Que les van a venir una sola palabra nada más. Si les viene esta palabra en la pregunta y les preguntan diagnóstico, es reflujo. ERGE sí o sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa palabra? Pirosis. ¿Qué es la pirosis? La pirosis es la sensación de ardor retroesternal que va desde el epigastrio del estómago hacia la cavidad oral o faringe. Pirosis. Así que si les van a preguntar algo y les dicen pirosis, marquen reflujo a ojos cerrados. ¿Ya? Así que ahí me lo resaltan. Vamos a resaltarlo nosotros acá. Pirosis, pirosis. Bien. En cuanto a los síntomas extraesofágicos, hay síntomas extraesofágicos también. Viene el ácido, sube y te produce algunos síntomas, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles son síntomas extraesofágicos? Son asma, ronquera, el ácido va a las cuerdas vocales incluso, ronquera. ¿Qué más? Laringitis, otitis, también otitis, sinusitis. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo diagnostican la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Cómo diagnosticas? Gold estándar. GS, Gold estándar. Mediante la famosa pH-metría de 24 horas. pH-metría de 24 horas. ¿Y qué es esta pH-metría? Gold estándar, pregunta de examen. Vamos a usar el resultador para las preguntas de examen, ¿ya? pH-metría. Diagnóstico de ERGE, pH-metría, Gold estándar. ¿Y qué es la pH-metría? Como estamos en la fase 1 y tenemos tiempo, tranquilos. ¿Qué es la pH-metría? Es justamente entra un catéter o una sonda en el esófago, pero se queda en el esófago distal. ¿Y qué va a medir? Va a medir la cantidad o el tiempo en el cual la sonda es expuesta a un pH menos de 4. A un pH menos de 4. Y esto lo va a medir en porcentaje. Y este porcentaje va a ser así. pH-metría, ¿ya? pH-metría.
PH en 24 horas, te va a dar la sonda y te va a decir cuánto tiempo en porcentaje del día, en las 24 horas, en el esófago hubo un pH menos de 4. Acuérdense que, ¿cuál es el pH normal del estómago? Acá, pH. pH normal del estómago es de 1 a 2. De 1 a 2. Pregunta de examen también ha venido. Ha venido. ¿Cuántas preguntas de examen les estoy diciendo? El pH normal del estómago de 1 a 2. Lo normal es que el pH del esófago sea mayor de 4. Si es que es menos de 4, quiere decir de que hay un ácido que está presente. Es por eso que la sonda capta. Dice, no aguanta, este es pH de 3. Y va a captar. Va a mandar la señal. Entonces, en porcentaje, si es que la exposición es menos del 4%, si la exposición es de 4 a 6% y si la exposición es de más del 6%. Si la pHimetría tiene una exposición del menos del 4%, es normal. Hay un reflujo fisiológico o puede ser no patológico, normal. Si es de 4 a 6% del día, en cuanto a minutos, esto es indeterminado para reflujo. Tienes que hacer impedanciometría, que es otro tipo de patologías a los cuales ustedes pueden indicar al paciente. Indeterminado. ¿Y cuándo ustedes van a confirmar la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Con una pHimetría de 24 horas, con una exposición ácida a un pH menos de 4, más de 6% del día. Esto es ERGE, diagnóstico de ERGE, confirmado. Confirmado. Por eso que este es el gold estándar. Espero que me haya dejado entender. Igual ya voy a ver sus preguntas en unos minutos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser, primero, medidas posturales, luego médico y al final quirúrgico. Las medidas posturales se da en todos los pacientes. Elevar la cabecera de la cama sí o sí. Bajar de peso. ¿Se acuerdan que le dije que la presión a nivel del esfínter esofágico inferior esté en relación a la presión intragástrica? Si la presión intragástrica supera la del esfínter, todo se te va a regresar. Es decir, si estás gordo, gorda, se te va a regresar el ácido del estómago al esófago y te va a producir una esofagitis, que ahorita lo vamos a ver, que ahí lo ven en la imagen. Es feo que los pacientes tienen molestias feas. Así que bajar de peso. ¿Qué más? Otra cosa, evitar cenar antes de acostarse. Por lo menos 2 horas antes de acostarse no deben comer. O si comen, esperar 2 horas para recién acostarse. Evitar comidas nocturnas y evitar alimentos que disminuyan el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Qué alimentos disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior? Alimentos. Vamos a ponerlo por acá. Chocolate. Las mujeres, fan del chocolate. No importa, con todo tu reflujo, tu esofagitis, horrible, pero tu chocolate. Bitter todavía. Chocolate. Chocolate, como dicen en Brasil. ¿Qué más? Proteínas. Proteínas. Disminuye el esfínter esofágico, el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Qué más? El café. El café, por eso cuando ustedes toman café, son adictos al café, ustedes que estudian un montón, estoy seguro porque son alumnos de la academia, toman mucho café. Yo en algún momento, saben de que estoy seguro, nunca me hice una endoscopía en verdad, pero estoy seguro que tuve una esofagitis maldita porque tomaba demasiado café cuando me estaba preparando para ingresar a la especialidad, hace 4 años. Me estaba preparando y estoy seguro que me dio una esofagitis porque me ardía demasiado, tenía mucha pirosis, regurgitación ácida, etcétera. Pero a veces son gajes del oficio, ¿no? Le metía café todo el día para estudiar y estoy seguro que tal vez algunos de ustedes o la mayoría de ustedes hacen lo mismo, ¿no? No está recomendado, pero necesitamos estudiar. Nunca se deja de estudiar. Todos somos alumnos eternos. El mejor de los especialistas siempre lee, siempre estudia. Aquel que deja de estudiar es de que
ya no va a progresar más en su especialidad, en la carrera, se conforma porque dejó de estudiar, entonces no sigue progresando, ¿no? La medicina es así, hay que seguir estudiando, actualizándose. ¿Qué más? ¿Qué más te disminuye el tono del esfínter esofágico inferior? Algo que es importante, la progesterona. Así, exactamente. Por eso que cuando son gestantes, las gestantes, principalmente a partir del segundo trimestre, dicen, tengo reflujo, tengo pirosis, tengo regurgitación ácida, porque la progesterona disminuye el tono. Además que la presencia del bebito, del feto, del producto, aumenta la presión intragástrica por el desplazamiento de estructuras de órganos, te predispone a la pirosis. Otros fármacos, los parasimpático miméticos, los betabloqueantes, los alfa-agonistas, que pueden producir una disminución del tono. Todo lo que sea parasimpático mimético mejora el tono, Todo lo que sea beta-agonista, alfa-agonista, beta-agonistas, beta-2 agonistas, por ejemplo, salbutamol, por ejemplo, el formoterol, todo eso disminuye el tono, predispone a la pirosis. Bien, tú tienes, y además, el tratamiento de elección, pregunta de examen, ¿cuál es el tratamiento de elección? Tratamiento de elección de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es IBP, inhibidor de bomba de protones. ¿Y qué IBP conocen? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dexlansoprazol, esomeprazol, etc. Esos son todos los IBPs en realidad. ¿Qué más? Procinéticos. ¿Qué son los procinéticos? Son aquellos que mejoran la peristalsis del esófago al estómago con el fin de evitar este reflujo ácido hacia el esófago. Procinéticos como la metoclopramida, que es el básico, digamos, ¿no? Metoclopramida, que es un agonista de los receptores D2, agonista D2. ¿Qué pasa si ustedes le dan IBPs, duplican la dosis altas, procinéticos, baja de peso, se eleva la cabecera de la cama y el paciente no mejora? No mejora, al contrario, siente que empeora. Última opción, último paso es la cirugía. Y acá se hace la funduplicatura de Nissen. ¿Se acuerdan que les dije? Este fondo va a abrazar al cardias y lo va a cerrar, lo va a hacer más competente, porque está incompetente, ¿no? Entonces, como lo va a abrazar y esta funduplicatura es total, lo va a rodear en 360 grados, que es la Nissen, 360 grados. Lo van a ver en cirugía, no se preocupen. Cuando hablamos de enfermedad por reflujo, o de pirosis o de reflujo ácido, muchas veces se asocia a esofagitis. Miren cómo se forman estas erosiones. Se produce mayor o igual una ruptura mucosa, si son pequeñitas, no pasan los pliegues. Pero si se produce estas erosiones grandes, más de 5 milímetros, se denominan los ángeles B. Sí, pasan los pliegues, algunas confluyen, los ángeles C. Si confluyen en su totalidad, en la circunferencia, los ángeles D. Esto es la C y la D severo. Cuando tenemos una esofagitis, los ángeles C, los ángeles D, decimos que el paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágica confirmada. Ya no fue necesaria la pechimetría. Bien, con el tiempo, esta esofagitis va a causar una inflamación crónica a nivel de esto, de la mucosa esofágica. ¿Se acuerdan el epitelio normal del esófago? El epitelio normal del esófago es epitelio escamoso estratificado. Sin embargo, cuando se expone el ácido muy frecuente, es decir, más del 6% del día, que es diagnóstico de ERGE, tú dices que es un factor de riesgo si es que sobrepasa los 5 años para esófago de Barrett. Doctor, ¿qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es una metaplasia. ¿Y qué es una metaplasia, doctor? Es un cambio de un epitelio
Es un cambio de un epitelio a otro. Eso es la metaplasia. Y la metaplasia es un cambio de un epitelio plano o escamoso a un epitelio cilíndrico de tipo intestinal. Es decir, una metaplasia intestinal. Pasa de escamoso a cilíndrico. Eso es un esófago de Barrett, esa metaplasia. Y miren, en el esófago no es normal que se vea esto. Miren acá, no sé si lo pueden ver. En el esófago no es normal, no es normal, no es normal, no es normal. No es normal que se vea eso. Esto es un esófago de Barrett, epitelio o metaplasia intestinal, epitelio cilíndrico. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el esófago de Barrett? Enfermedad por reflujo, edad más de 50 años, que sea obesidad central, antecedente de tabaquismo, antecedentes familiares de esófago de Barrett o adenocarcinoma esofágico. Y eso es importante porque el esófago de Barrett es un factor de riesgo para NM de esófago. Incluso algunos lo ponen como un estadio preneoplásico, el esófago de Barrett. Factor de riesgo de cáncer de esófago. Doctor, o sea que si es que el cáncer más frecuente de esófago es el epidermoide, ¿el esófago de Barrett te da cáncer epidermoide? No. El esófago de Barrett es un factor de riesgo para cáncer de esófago, pero de tipo adenocarcinoma, pregunta de examen. Si les dicen, paciente, ¿cuál es el cáncer más frecuente de esófago? Cáncer epidermoide. Si les dicen, paciente con historia de reflujo, con esófago de Barrett, ¿cuál sería el cáncer más frecuente que este paciente tendría en el esófago? Adenocarcinoma. Bien, justamente por la metaplasia que existe de tipo intestinal. ¿Cuál es el manejo? El manejo es tomarle biopsia, 4 cuadrantes. Biopsia, biopsia, biopsia. Y en esto te va a salir la metaplasia intestinal. Tú tienes que ver, ¿tiene displasia? ¿No tiene displasia o ya tiene cáncer? Si no tiene displasia, le vas a hacer vigilancia. Una endoscopía, señora, le voy a hacer de acá a 3 años, de acá a 4 años, de acá a 5 años. Vigilancia, nada más, tranquilo. Dice, displasia de bajo grado. Tú dices, señora, ¿sabe qué? Le voy a hacer endoscopía de acá a 1 año. Pero tú estás en un hospital donde tienes todo. Ya, señora, ¿sabe qué? Lo cito para la otra semana para hacerle ablación por radiofrecuencia o terapia endoscópica, ablativa. Tú ves displasia de alto grado. Señora, mañana mismo, terapia endoscópica, ablación de la lesión que tiene, de todos los ojos de barro, vamos a quemarlo. Si tiene cáncer, señora, vamos a ver multidisciplinario, vamos a ver dónde está el cáncer, vamos a ver si es que va a cirugía, tratamiento oncológico, etcétera. Bien, ahora sí continuamos. En cuanto a esofagitis tenemos diversos tipos, infecciosa, iatrogénica, por cáusticos, por fármacos e incluso eosinofílica. Las pepas con respecto a lo que tienen que saber de esofagitis. Con respecto a esofagitis infecciosa, cuando hablen de las pepas o de todas las patologías que puedan ustedes estudiar, tienen que saber principalmente lo siguiente, lo más frecuente, es decir, causa más frecuente, etiología más frecuente, clínica típica o clínica más frecuente, diagnóstico gold estándar y tratamiento de elección. Esas 5 cosas tienen que saber absolutamente de todas las patologías que estudien, todas. Entonces, si es que ven, tú dices, este tema no es rentable, este tema no lo voy a estudiar. No, tienes que saber esas 5 cosas de ese tema que tú crees que no es rentable. Porque si te viene ese tema en el examen, fuiste, no lo estudiaste. Y si es que te viene, te va a venir una de estas 5 cosas. Así que, ojo ahí. Así que para hablar de esofagitis infecciosa, causa más frecuente de esofagitis infecciosa, pregunta de examen. Causa más frecuente de esofagitis infecciosa es Cándida. Cándida albicans. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es con fluconazol. Fluconazol.
la causa más frecuente de esofagitis infecciosa. ¿Y cuál es la clínica de la esofagitis infecciosa? La clínica es disfagia, y aparte, como hay una infección, también hay odinofagia. Disfagia y odinofagia. En cuanto a la esofagitis iatrogénica, la esofagitis iatrogénica se produce secundario a un procedimiento, que en este caso sería la endoscopía. ¿Y cuál es el tipo más frecuente de iatrogenia en esófago? Es la perforación. Perforación. Esta perforación, la causa más frecuente es por endoscopía, perforación iatrogénica. Perforación iatrogénica. Y cuando hablamos de perforación espontánea del esófago, perforación espontánea del esófago, ahí hay un síndrome. ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Síndrome de qué? De Boerhaave. Esofagitis por cáusticos. Esofagitis por cáusticos hay de dos tipos. Si es por álcalis, el famoso ácido muriático, o si es por ácidos. Álcalis o ácidos. Si es por álcalis, es necrosis licuefactiva. Si es por ácidos, es necrosis coagulativa. Necrosis licuefactiva para álcalis y necrosis coagulativa para ácidos. Miren, L de licuefactiva con L de álcalis. C de coagulativa con C de ácidos. Bien, para que se aprendan. Mnemotecnias. Siempre cuando estudien hagan sus mnemotecnias. Esofagitis por fármacos. ¿Cuál es el grupo de fármacos más frecuente que hace esofagitis? Tenemos acá a la doxiciclina. Doxiciclina, tenemos a la clindamicina, a la tetraciclina y también bifosfonatos. Es por eso que cuando ustedes ingieran cualquiera de estos fármacos, tienen que ingerirlos con abundante agua. En cuanto a la esofagitis eosinofílica, es un tipo de inflamación esofágica o enfermedad inflamatoria esofágica que se produce porque hay un infiltrado eosinofílico que altera la distensibilidad, esofágica. Y como altera esto, va a producir disfagia. Pero esto ocurre en adultos. Porque en niños va a causar vómitos. Vómitos en niños. ¿Cómo diagnosticas la esofagitis eosinofílica? Mediante endoscopía digestiva alta más toma de biopsia. Escuelas de tratamiento de elección, corticoides inhalados, pero por vía oral. Se tragan los corticoides y se tragan. En cuanto a los tumores esofágicos, tenemos tumores esofágicos benignos, tumores esofágicos malignos. Ya les he hablado un poco de cáncer de esófago, así que eso de hecho que ya más o menos lo manejan. Pero acá vamos a consolidar algunos aspectos teóricos en cuanto a cáncer. Tumores esofágicos benignos. Número 1, ¿cuál es el más frecuente? Tumor esofágico benigno más frecuente, pregunta de examen. Leiomioma. Y la característica del leiomioma es que es un tumor de tipo submucoso. Es asintomático.
¿Y cómo se diagnostica? Aparte de la endoscopía, el diagnóstico es por ecoendoscopía. ¿Cuál es el tumor? ¿Cuál es el tumor menos frecuente? El menos frecuente es el lipoma. En esófago benignos, ¿ah? En cuanto a los tumores esofágicos malignos, ya esto lo hemos hablado. Más frecuente. ¿Cuál es el más frecuente en general? Epidermoide. Cáncer de esófago epidermoide o carcinoma epidermoide. En cuanto al epidermoide, en el cáncer epidermoide se da más frecuentemente en ancianos. ¿Qué más? Todo cáncer epidermoide en general es radiosensible. Radiosensible. Todo cáncer epidermoide en general es radiosensible. En cuanto al cáncer de esófago, los síntomas son tardíos. Los síntomas son tardíos. ¿Y cuál es el síntoma más frecuente? El síntoma más frecuente es disfagia. Pero para que ocurra disfagia en un paciente con cáncer de esófago, tiene que comprometer o crecer y obstruir más del 50% de la luz esofágica. Cuando compromete más del 50% de la luz esofágica, te va a causar la clínica de ¿qué? De disfagia. ¿Y cuál es el diagnóstico? La forma de diagnóstico más frecuente es con endoscopía digestiva alta, endoscopía alta. En cuanto al cáncer de esófago de tipo epidermoide. ¿Qué más? Hay que saber diferenciar epidermoide de adenocarcinoma. Como les dije, más frecuente en ancianos, epidermoide, ancianos. Adenocarcinoma, adultos jóvenes, adultos jóvenes. En epidermoide, generalmente es un paciente consumidor de tabaco, alcohol y algunos factores ambientales. Adenocarcinoma prácticamente es la regla, que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico y antecedente de metaplasia intestinal. ¿Cómo se llama la metaplasia intestinal en el esófago? ¿Esófago de qué? De Barrett. El adenocarcinoma tiene esófago de Barrett. El cáncer de epidermoide es más frecuente en el tercio medio. Acá no es así, es tercio medio. El adenocarcinoma casi siempre, 95% de veces, es en esófago distal. ¿Ya? ¿Cuáles son otros factores de riesgo? Cáncer de epidermoide, hay mal estado nutricional, son pacientes flaquitos, caquéticos y bajo nivel socioeconómico. En cuanto al adenocarcinoma, buen estado nutricional y buen nivel socioeconómico. ¿Cuál es el más frecuente en general? Por favor, no se olviden porque hasta que van a postular la residencia se olvidaron. Adenocarcinoma, me dicen, no, cáncer más frecuente de esófago epidermoide. Acá dejamos un tip para todos los exámenes, ¿ah? Para los exámenes y para la vida. Es muy frecuente que ustedes le digan tipo de tumor más frecuente, no, tipo histológico de tumor más frecuente, por ejemplo, en la vesícula biliar. Ustedes dicen, uy, no, cáncer de vesícula no estudié. Tipo histológico de tumor más frecuente de yeyuno. Uy, nunca estudié cáncer de yeyuno, no sabía que eso venía. Ya. Todo el tubo digestivo, el cáncer más frecuente es adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Pero doctor, si me dice que en esófago es epidermoides. Espera. Todo el tubo digestivo es adenocarcinoma, excepto en dos localizaciones. ¿Cuáles son? En esófago, que es más frecuente el epidermoide, porque el epitelio del esófago es un epitelio plano estratificado, y otra parte del tubo digestivo, que es el canal anal. ¿Cuál es el epitelio del canal anal? Plano estratificado. El epitelio del canal anal es plano estratificado. Por eso, el cáncer más frecuente del canal anal es
tumor o cáncer epidermoide, porque es plano. ¿Listo? Después, ustedes le dicen, este paciente que tiene cáncer del conducto cístico, ese es adenocarcinoma, doctor. De hecho, ojos cerrados, más frecuente. Sí, sí, sí. A ver, este cáncer de la cuarta porción del duodeno, adenocarcinoma, doctor, ojos cerrados. Este cáncer del yeyuno distal, adenocarcinoma, doctor, ojos cerrados. Ven que todo es adenocarcinoma, salvo algunas excepciones, por ahí uno o dos, pero forma general. Adenocarcinoma, todo el tubo digestivo, excepto esófago y canal anal.